Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya finalizando con este video el texto Lo ominoso. Estamos ya en la última parte de el último texto más extenso del volumen 17. Nos encontramos ahorita en la página 245. Sin más, vamos a dar inicio. Las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud. Dice, ya en el curso de las precedentes elucidaciones se habrán agitado en el lector unas dudas. Estoy viendo palabras alemanas. Creo que será buena idea compartir el texto con ustedes. Ahí está. Repito, ya en el curso de las precedentes elucidaciones se habrán agitado en el lector unas dudas a las que debemos permitir ahora reunirse y expresarse en voz alta. ¿Acaso sea cierto que lo ominoso del alemán Heimlich sea lo familiar entrañable, Heimlich, Heimlich, que ha experimentado una represión y retorna desde ella, y que todo lo ominoso cumpla esta condición? Pero el enigma de lo ominoso no parece resuelto con la elección de ese material. Nuestra tesis, evidentemente, no admite ser invertida, es decir, no admite como una operación matemática a la inversa. Ajá. No todo lo que recuerda a emociones de deseo reprimidas y a modos de pensamiento superados en la prehistoria individual y de la época primordial de la humanidad es ominoso por eso solo. Tampoco callemos el hecho de que para casi todos los ejemplos capaces de probar nuestro enunciado, pueden hallarse otros análogos que lo contradicen. En el cuento de Hope, la historia de la mano cortada, la mano seccionada produce sin duda un efecto ominoso, que nosotros hemos reconducido al complejo de castración. Recordemos, la palabra complejo en Freud significa conjunto de ideas al respecto de la castración. Ajá. Vamos a continuar. Pero en el relato de Heródoto sobre el tesoro de Ramsenit, el maes ladrón a quien la princesa quiere tener agarrado por la mano, deja deja tras sí la mano cortada de su hermano, y es probable que otras personas coincidan conmigo en juzgar que este rasgo no provoca ningún efecto ominoso. La prontitud con que se cumplen los deseos en el anillo de Polícrates sin duda nos resulta tan ominosa a nosotros como al propio rey de Egipto, pero en nuestros cuentos tradicionales son abundantísimos esos cumplimientos instantáneos de deseo, y lo ominoso brilla por su ausencia. En el cuento de los tres deseos, la mujer se deja seducir por el olorcillo, por el olorcillo, el olor de unas salchichas, y dice que le gustaría tener ella también una salchicha, perdón, una salchichita así. Y al punto la tiene sobre el plato. El marido con su enojo desea que se le cuelgue de la nariz a la indiscreta la salchicha. Ujú. Y volando la tiene ella balanceándose en su nariz. Esto es muy impresionante, pero por nada del mundo ominoso. El, Antes de continuar, este cuento de los tres deseos me parece que aparece en la interpretación de los sueños. Un genio se aparece a estos dos campesinos, ofrece tres deseos. eh, la mujer pide una salchicha que al parecer el vecino ha cocinado, se le aparece a ella en el plato, el esposo se molesta porque ha desperdiciado ese deseo y pide que la salchicha se le pegue a la nariz, y efectivamente el genio le concede ese deseo, pero cuando ve a su mujer llorando, el hombre se conmueve y pide que le quite la nariz de la salchicha. Y con esto se cumplieron los tres deseos, pero los dos campesinos quedaron exactamente igual que al principio. Ajá. Ahorita veo que en esta parte del texto lo deja así el doctor Freud, pero vamos a continuar.
El cuento tradicional se pone por entero y abiertamente en el punto de vista de la omnipotencia del pensar y desear, algo típicamente infantil, pero vamos a continuar. Y yo no sabría indicar ningún cuento genuino en que ocurra algo ominoso. Se nos ha dicho que tiene un efecto de alto grado ominoso la animación de cosas inanimadas, como imágenes, muñecas, pero en los cuentos de Andersen viven los enseres domésticos, los muebles, el soldadito de plomo, y acaso nada haya más distanciado de lo ominoso. Difícilmente se sentirá ominosa, por otra parte, la animación de la bella estatua de Pigmalión. Creo que ya no hay más palabras feas, feas palabras alemanas. Vamos a dejarlo hasta ahí el texto, es decir, voy a continuar simplemente leyendo. Ajá. Es un texto ya muy corto. Vamos a ver. Mm, no, ¿qué pasó? No puedo cambiar de ventana. Ahí está. La muerte aparente y la reanimación de los muertos se nos dieron a conocer como unas representaciones harto ominosas, pero cosas parecidas son muy corrientes en los cuentos tradicionales. ¿Quién nos haría calificar de ominoso el hecho de que Blancanieves vuelva a abrir los ojos? También el despertar de los muertos en las historias de milagros, por ejemplo, las del Nuevo Testamento, provoca sentimientos que nada tienen que ver con lo ominoso. El retorno no deliberado de lo igual, mm, digamos, un destino del cual uno no puede escapar, que nos produjo unos efectos tan indudablemente ominosos en toda una serie de casos, concurre, empero, a otros efectos, por cierto, muy diversos. Ya señalamos uno en que se lo usó para provocar el sentimiento cómico. Véase página 237, debe ser el capítulo pasado, el capítulo 2. Ajá. Y podríamos acumular ejemplos de esta índole. Otras veces opera como refuerzo, etcétera. Además, ¿de dónde proviene el ominoso de la calma, de la soledad, de la oscuridad? ¿No apuntan estos factores al papel del peligro en la génesis de lo ominoso? Si bien se trata de las mismas condiciones bajo las cuales vemos a los niños las más de las veces exteriorizar, en cambio, angustia. ¿Y acaso podemos descuidar por entero el factor de la incertidumbre intelectual, cuando hemos reconocido su significatividad, valor o importancia para lo ominoso de la muerte? Véase páginas 242, 241, 242. Definitivamente esto fue el capítulo pasado, pero continuamos. Debemos entonces admitir la hipótesis de que para la emergencia es decir, la salida del sentimiento ominoso, emergencia, es decir, que emerge, que sale, ajá, son decisivos otros factores que las condiciones por nosotros propuestas y que se refieren al material, es decir, el material, alguna característica del cuento, del material del cuento, que nos provoca un efecto ominoso, ajá, o que podemos calificar como ominoso. Continuamos. Y hasta podría decirse que con esta primera comprobación queda tramitado el interés psicoanalítico por el problema de lo ominoso. El resto probablemente exija una indagación estética, pero así abriríamos las puertas a la duda sobre el valor que puede pretender nuestra intelección del origen de lo ominoso desde lo entrañable reprimido. Uy. ¿Una observación acaso nos indique el camino para resolver estas incertidumbres? Casi todos los ejemplos que contradicen nuestras expectativas están tomados del campo de la ficción, de la creación literaria, ¿cierto? Ello nos señala que debemos establecer un distingo entre lo ominoso que uno vivencia y lo ominoso que uno meramente se representa o sobre lo cual lee. Lo ominoso del vivenciar responde a condiciones mucho más simples, pero abarca un número menor de casos. Creo que admite sin excepciones nuestra solución tentativa. Siempre se lo puede reconducir a lo reprimido familiar de antiguo, es decir, lo que nosotros apartamos de nosotros mismos, pero que nos es muy familiar, dice el texto.
Empero, también aquí corresponde emprender una importante y psicológicamente sustantiva separación del material. Lo mejor será discernirla a partir de ejemplos apropiados. Tomemos lo ominoso de la omnipotencia de los pensamientos, del inmediato cumplimiento de los deseos, de las fuerzas que procuran daño en secreto, del retorno de los muertos. La condición bajo la cual nace aquí el sentimiento ominoso es inequívoca. Nosotros, o nuestros ancestros primitivos, consideramos alguna vez esas posibilidades como una realidad, de hecho. Estuvimos convencidos de la objetividad de esos procesos. ¡Wow! Hoy ya no creemos en ello. Hemos superado, se destaca esa palabra, esos modos de pensar, pero no nos sentimos del todo seguros de nuestras nuevas convicciones. Las antiguas perviven en nosotros y acechan la oportunidad de corroborarse. Wow. Y tan pronto como en nuestra vida ocurre, se destaca esa palabra, algo que parece aportar confirmación a esas antiguas y abandonadas convicciones, tenemos el sentimiento de lo ominoso, que podemos completar con este juicio, entre comillas, lo que sigue. Entonces, es cierto que uno puede matar a otro por el mero deseo, que los muertos siguen viviendo y se vuelven visibles en los sitios de su anterior actividad, cierra comillas, y cosas similares. Por el contrario, faltará lo ominoso de esta clase en quien haya liquidado en sí mismo de una manera radical y definitiva esas convicciones animistas. La más asombrosa coincidencia de deseo y cumplimiento, la repetición más enigmática de vivencias parecidas en un mismo lugar o para una misma fecha, las más engañosas visiones y los ruidos más sospechosos no lo harán equivocarse, no despertarán en él ninguna angustia que pudiera calificarse de angustia ante lo ominoso, entre comillas. Por tanto, aquí se trata puramente de un asunto del examen de realidad, de una cuestión de la realidad material. Nota número 30 es una nota extensa, es una nota de Sigmund Freud. Como también luminoso, dice la nota, como también luminoso del doble es de este género, será interesante averiguar el efecto que nos produce toparnos con la imagen de nuestra propia persona sin haberla invocado e insospechadamente. E.Mach, M-A-C-H, comunica dos de tales observaciones en su Análisis der... Ay, ¿qué es eso? Se los muestro en pantalla. Otra palabra creo que es alemana. Análisis der, por esta palabra, D-E-R, sé que es alemana, pero no sé qué significa eso. Empfindung o Entindung. Vamos a continuar, ¿vale? Déjenme ver si lo puedo aclarar. No sé si creo que esta primera letra es una F-I-N, Empfindung o Emplindung, no sé. Una vez se espantó no poco al advertir que el rostro que veía era el suyo propio, y otra vez pronunció un juicio harto negativo sobre alguien en quien creyó ver un extraño que subía al ómnibus donde se encontraba él. Vaya, que está decrépito el maestro de escuela que sube ahí. Yo puedo referir una aventura parecida. Ah, miren, una aventura de Sigmund Freud. Me encontraba solo en mi camarote cuando un sacudón algo violento del tren hizo que se abriera la puerta de comunicación con el toilet, debe ser el baño, y apareció ante mí un anciano señor en ropa de cama que llevaba puesto un gorro de viaje. Supuse que al salir del baño, situado entre los camarotes, había equivocado la dirección y por error se había introducido en el mío. Me puse de pie para advertírselo, pero me quedé atónito al darme cuenta que el intruso era mi propia imagen proyectada en el espejo sobre la puerta de comunicación. Aún recuerdo el profundo disgusto de que la aparición me produjo. ¡Wow! Por tanto, en vez de aterrorizarnos ante el doble, ambos, Match y yo, simplemente no lo reconocimos. Y el disgusto no sería un resto de aquella reacción arcaica que siente al doble como algo ominoso. Miren, es decir, el enojo
un resto de lo angustioso, de lo terrible, de lo siniestro. Esto, por supuesto, trata de hacer una hipótesis sobre un posible origen de la ira. Vamos a regresar al texto. Creo que ya acaba la nota 30. Déjenme ver aquí adelante. Sí, ya terminó la nota 30. Regresamos al texto principal. Creo que no hay más palabras alemanas. Lo dejamos así, ¿vale? Ahí está. Dice Freud, otra cosa sucede con lo ominoso que parte de complejos infantiles reprimidos, del complejo de castración, de la fantasía del seno materno, etcétera. Solo que no pueden ser muy frecuentes las vivencias objetivas que despiertan esta variedad de lo ominoso. Lo ominoso del vivenciar pertenece las más de las veces al primer grupo, el tratado en el párrafo anterior. Ahora bien, el distingo entre ambos es muy importante para la teoría. En lo ominoso que proviene de complejos infantiles, no entra en cuenta el problema de la realidad material, reemplazada aquí por la realidad psíquica. Se trata de una efectiva represión o desalojo de un contenido y del retorno de lo reprimido, no de la cancelación de la, se destaca, creencia en la realidad de ese contenido. Se destaca creencia en la realidad. Ajá. En las palabras de ese contenido están normales. Continúa el texto. Ya vi palabritas alemanas, permítanme. Regresamos a compartir el texto. Ahí está. Repito, podría decirse que en un caso es reprimido o suplantado un cierto contenido de representación y en el otro la creencia en su realidad material, ¿vale? Le soy sincero, no entiendo esto del todo. Creo que el acento recae en la creencia. Vamos a continuar, ¿vale? Ah, me está dando calor. Voy a pausar el video. Permítanme un momento. Ahorita regresamos al texto. Voy a poner el ventilador porque ya me estoy acalorando. Permítanme. Listo, vamos a continuar. Estábamos en el texto, en esta, no sé cómo decirlo, en esta parte del texto. Lo que me suena es una relación entre el sujeto, el yo. No quisiera usar la palabra yo, porque ciertamente el texto no la ha mencionado, pero hablando de creencia, sin duda, pienso yo que esta parte del texto tiene más secretos de los que puedo detectar en este momento. Mm, no pienso detenerme ahorita. Dejaré este texto, digamos, para un futuro estudio, tanto de ustedes como mío, sin la intención de o la pretensión de obtener todos los secretos de este texto en esta primera lectura. Vamos a continuar. Pero ¿acaso esta última manera de decir extienda el término represión como esfuerzo de desalojo o suplantación más allá de sus límites legítimos? Sí, porque esto de creencia, doctor Freud, me temo que no lo ha considerado usted antes. A mí me suena por, digamos, estudios durante mi formación como psicoanalista, durante mi seminario, pero no me niego yo a buscar, por ejemplo, eh, en diccionarios especializados, no tanto sobre creencias, sino el yo. Vamos ahorita a continuar. El yo, digamos, como un constructo, como una palabrita que usaba Sigmund Freud para determinadas situaciones o
señalar determinados fenómenos. Ajá. Vamos a continuar. Pero ¿acaso esta última manera de decir extienda el término represión más allá de sus límites legítimos? Ahorita estoy omitiendo esto. Ajá. Como esto es la definición de represión desde el punto de vista freudiano. Continuamos. Más correcto sería dar razón de la diferencia psicológica aquí rastreable, diciendo que las convicciones animistas del hombre culto se encuentran en el estado de lo superado. Aquí esto tiene que ver con lo inconsciente. Überwunds, Überwundensein. Überwundensein. Bundensein. Vamos a continuar, ¿vale? En forma más o menos total. Repito, más correcto sería dar razón de la diferencia psicológica aquí rastreable, diciendo que las convicciones animistas del hombre culto se encuentran en el estado de lo superado, en forma más o menos total. Más o menos, esto es también delicioso. Entonces, nuestro resultado reza. Lo ominoso del vivenciar se produce cuando unos complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión. Uy, ya sé por dónde va, pero ahorita dejo que el texto hable. O cuando parecen ser reafirmadas unas convicciones primitivas superadas. Digamos, lo voy a repetir con otras palabras. Una impresión de un evento siniestro, de un evento terrible, oscuro, ominoso, proviene justamente de el eco que hace de nuestra infancia que ya creíamos superada. Ajá. El eco, es decir, algo que viene de afuera, nos toca en una parte de nosotros mismos, no hablo física, sino psíquicamente, y ¡pum! Hay un eco que nos conmueve en lo más íntimo, que nos conmueve en aquello que ya creíamos dejado atrás. Vamos a continuar, ¿vale? Dejaré de compartir. O bueno, seguimos así. Por último, la predilección de las soluciones tersas y las exposiciones transparentes no nos impedirá confesar que estas dos variedades de lo ominoso en el vivenciar, por nosotros propuestas, no siempre se pueden separar con nitidez. Repito, complejos infantiles reprimidos y revivir convicciones primitivas superadas. No nos asombrará mucho esta borradura de los deslindes, es decir, que no hay límites claros, si reflexionamos en que las convicciones primitivas se relacionan de la manera más íntima con los complejos infantiles, y en verdad tienen su raíz en ellos. Lo ominoso de la ficción, de la fantasía, de la creación literaria, merece de hecho ser considerado aparte. Ciertamente, ciertamente, doctor Freud. Ante todo, es mucho más rico que lo ominoso del vivenciar. No abarca en su totalidad y comprende por añadidura otras cosas que no se presentan bajo las condiciones del vivenciar. Me ha hecho pensar, doctor Freud, que ciertamente experiencias terribles casi no tengo. Y de hecho, la mayor parte de la gente, pienso yo, no vive los peligros cotidianos como algo ominoso, siniestro o algo así. Vamos a continuar, ¿vale? La oposición entre reprimido y superado no puede transferirse a lo ominoso de la creación literaria sin modificarla profundamente, pues el reino de la fantasía tiene por premisa de validez que su contenido se sustraiga del examen de realidad. Claro, el resultado que suena paradójico es que, a ver, muchas cosas que si ocurrieran en la vida ominosas, repito, muchas cosas que si ocurrieran en la vida serían ominosas, no lo son en la creación literaria. Y en esta existen muchas posibilidades
de alcanzar efectos ominosos que están ausentes en la vida real. Esto me sonó mucho al chiste y su relación con lo inconsciente, pero vamos a continuar. En las muchas libertades del creador literario se cuenta también la de escoger a su albedrío su universo figurativo, de suerte que coincida con la realidad que nos es familiar o se distancie o separe de ella de algún modo. Y nosotros lo seguimos en cualquiera de sus casos. Por ejemplo, el universo del cuento tradicional ha abandonado de antemano el terreno de la realidad y profesa abiertamente el supuesto de las convicciones animistas, cumplimientos de deseo, fuerzas secretas, omnipotencia de los pensamientos, animación de lo inanimado, de sobra comunes en los cuentos, no pueden ejercer en ellos efecto ominoso alguno, pues ya sabemos que para la génesis de ese sentimiento se requiere la perplejidad, digamos la sorpresa, lo increíble, en el juicio acerca de si lo increíble superado no sería empero realmente posible. Problema este que las premisas mismas del universo de los cuentos excluyen por completo. Por completo, me quedé pensando en lo posible y en lo probable. Así, el cuento tradicional, que nos ha brindado la mayoría de los ejemplos que contradicen nuestra solución de lo ominoso, ilustra el caso antes mencionado de que en el reino de la ficción no son ominosas muchas cosas que, de ocurrir en la vida real, producirían ese efecto. Claro. Y a esto se suman, respecto de los cuentos tradicionales, otros factores todavía que luego tocaremos de pasado. El autor literario también puede crear un universo que, menos fantástico que el de los cuentos tradicionales, se separe del universo real por la aceptación de unos seres espirituales superiores, demonios o espíritus de difuntos. En tal caso, todo lo ominoso que habría adherido a estas figuras se disipa. Es decir, en, en la literatura, por supuesto, de autores particulares, existe esto. Ajá. Y entonces, como existe en la literatura, todo lo ominoso se disipa. No es lo mismo leer que vivir, dice el texto. En tanto constituyen las premisas de esta realidad poética. Es decir, ahí eso es lo real, ahí en el cuento, en la literatura, en la fantasía. Fantasía, ¿no? Me quedé pensando en la relación de la fantasía con las creaciones literarias, pero vamos a continuar. Las ánimas en el infierno de Dante o las apariciones de espectros en Hamlet, Macbeth, Julio César de Shakespeare pueden ser harto sombrías y terroríficas, pero en el fondo son tan poco ominosas como el festivo universo de los héroes homéricos, es decir, de la Ilíada y la Odisea, ¿vale? Adecuamos nuestro juicio a las condiciones de esa realidad forjada por el autor y tratamos a ánimas, espíritus y espectros como si fueran existencias de pleno derecho, como nosotros mismos lo somos dentro de la realidad material. También en este caso está ausente la ominosidad, el carácter del ominoso, ¿vale? No está ahí. La situación es diversa cuando el autor se sitúa en apariencia en el terreno de la realidad cotidiana. Uy, ya sé también. Creo saber por dónde va, doctor, pero vamos a seguirlo, ¿vale? Entonces acepta todas las condiciones para la génesis del sentimiento ominoso válidas en el vivenciar, y todo cuanto en la vida provoca ese efecto lo produce a sí mismo en la creación literaria, es decir, el autor convoca la realidad. Vamos a continuar. Pero también en este caso el autor puede acrecentar y multiplicar lo ominoso mucho más allá de lo que es posible en el vivenciar, haciendo que ocurran cosas que no se experimentarían o solo muy raramente en la realidad efectiva.
En alguna medida nos descubre entonces en nuestras supersticiones, que creíamos superadas. Nos engaña, pues habiéndonos prometido la realidad cotidiana, se sale de ella. Aquí me recuerda mucho al chiste y su relación con lo inconsciente, con esta idea de el juicio juguetón. Aquí no sería un juicio juguetón, sino más bien un juicio engañoso. Pero vamos a continuar, ¿vale? Y el juicio engañoso viene del autor literario. Continuamos. Reaccionamos ante sus ficciones, es decir, sus mentiras, sus fantasías, sus propuestas falsas, como lo hubiéramos hecho ante unas vivencias propias. Cuando reparamos en el engaño ya es demasiado tarde, ya que ya el autor ha logrado su propósito, pero me veo precisado a sostener que no ha alcanzado un efecto puro. Permanece en nosotros un sentimiento de insatisfacción, una suerte de inquina por el espejismo intentado. Inquina, esta palabra también me recuerda al chiste y su relación con lo inconsciente. No recuerdo cuál es su significado. Permítanme. Inquina. Aquí está la definición de inquina, antipatía o aversión que se experimenta contra una persona o una cosa y que impulsa a tratarla de forma negativa o injusta, o a apartarse de ella. Aversión, ok. Vamos a continuar. Como yo mismo lo he registrado con particular nitidez tras la lectura del cuento de Schnitzler, La profecía, y parecidas producciones que coquetean con lo milagroso. Pues sí, que... Ok, vamos a continuar. Empero el escritor dispone de otro recurso mediante el cual puede sustraerse de esta rebelión nuestra y al mismo tiempo mejorar las condiciones para el logro de sus propósitos. Consiste en ocultarnos largo tiempo las premisas que en verdad ha escogido para el mundo supuesto por él, o en ir dejando para el final con habilidad y astucia ese esclarecimiento decisivo. Pero en general se confirma lo antes dicho, que la ficción abre al sentimiento ominoso nuevas posibilidades que faltan en el vivenciar. Voy a dejar de compartir. Siento que leo más rápido. Ahí está. Continuemos. Todas estas variedades solo se refieren en sentido estricto a lo ominoso que nace de lo superado. Lo ominoso generado desde los complejos reprimidos es más resistente. Sigue siendo tan ominoso en la creación literaria si prescindimos de una condición, como en el vivenciar. Lo otro ominoso, que viene de lo superado, muestra ese carácter en el vivenciar y en la creación literaria que se sitúa en el terreno de la realidad material, pero puede perder parte de su efecto en las realidades ficticias creadas por el escritor. Es evidente que las puntualizaciones anteriores no han pasado revista exhaustiva a las libertades del creador literario y, con ellas, a los privilegios de la ficción en cuanto a provocar e inhibir el sentimiento ominoso. Frente al vivenciar nos comportamos en cierto modo pasivamente y nos sometemos al influjo del material. En cambio, el creador literario puede orientarnos de una manera particular a través del talante que nos instila o nos provoca, de las expectativas que excita en nosotros. Puede desviar nuestros procesos de sentimiento de cierto resultado para acomodarlos a otro, y con un mismo material a menudo puede obtener los más variados efectos. Todo es archisabido. Todo esto es archisabido, es decir, es obvio. Y probablemente los especialistas en estética lo hayan tratado a fondo. Hemos invadido sin quererlo ese campo de investigación, cediendo a la tentación de esclarecer ciertos ejemplos que contradecían nuestras deducciones. Volvamos a considerar algunos de ellos.
Nos preguntamos antes por qué la mano cortada del cuento El tesoro de Ramsenit no produce un efecto ominoso como en el cuento La historia de la mano cortada de Hauff, Hauff, ajá, Hauff, Hauff. La pregunta nos parece ahora más sustantiva, pues hemos discernido que lo ominoso proveniente de la fuente de complejos reprimidos presenta la mayor resistencia. Es fácil dar la respuesta, el aquí. En ese relato no nos acomodamos a los sentimientos de la princesa, sino a la superior astucia del el maestro ladrón, me parece. ¿Acaso la princesa no dejó de experimentar el sentimiento ominoso? Y hasta creemos verosímil que haya sufrido un desmayo. Pero nosotros no registramos nada ominoso, pues no nos ponemos en lugar de ella, sino en el del otro, en el del ladrón. Mediante una constelación diversa se nos ahorra la impresión de lo ominoso en la farsa de Nestroy, entre comillas, es decir, la farsa se llamaba El Despedazado. Cuando el fugitivo que se tiene por un asesino ve alzarse frente a sí el presunto espectro de su víctima tras cada escotillón cuyo tapiz levanta y exclama desesperado, pero si yo he matado a uno solo, ¿a qué viene esta atroz multiplicación? Nosotros conocemos las condiciones previas de esta escena. No compartimos el error de el despedazado. Y por eso lo que para él no puede menos que ser ominoso, nos produce un efecto irresistiblemente cómico y hasta un fantasma real, entre comillas, como en el cuento de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville tiene que perder todos sus poderes, al menos el de provocar horror, cuando el autor se permite divertirse ironizando sobre él y tomándole el pelo. Tanta es la independencia que en el mundo de la ficción puede alcanzar el efecto sobre el sentimiento respecto de la elección del material. En el universo de los cuentos tradicionales no se provocan sentimientos de angustia y tampoco, por tanto, ominosos. Lo comprendemos y por eso nos despreocupamos de las ocasiones a raíz de las cuales sería posible algo de esta índole. Acerca de la soledad, el silencio y la oscuridad. Véase página 246. Todo lo que podemos decir es que son efectivamente los factores a los que se anudó la angustia infantil, en la mayoría de los hombres aún no extinguida por completo. La investigación psicoanalítica ha abordado en otro lugar el problema que plantean. Nota número 31, dice el texto. Perdón, dice la nota 31. Véase el examen del temor de los niños a la oscuridad en el tercero de los 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7, páginas 204-205. Y con esto, chicas, chicos, hemos acabado el texto de lo ominoso. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en un futuro no muy lejano para abordar los escritos breves. Creo que son 3, permítanme. 1, 2, son 2, no, son 4, pero 2 de ellos tienen nombres de personas. James Putman y Víctor Tausk. No sé si sean notas necrológicas, es decir, pensamientos escritos a partir de sus fallecimientos. Posiblemente eran amigos de Freud, no lo recuerdo, pero estamos hablando de 4 textos breves, de no más de media hora de lectura, no más de tal vez 15 minutos cada uno, para acabar con el volumen 17 y empezar con el volumen 18, que no puede darme más felicidad. Cuídense mucho, chicas, chicos, queridas, queridos. Nos vemos para el siguiente video que tiene por título Prólogo a Theodor Reich. No alcanzo a ver qué dice. El problema de la psicología en la religión, psicología de la religión, algo así. Vamos a ver ya en su momento. Ahorita es todo por hoy. Nos vemos. Bye.